Bienvenidos a otro episodio de Podcast con la Micho, y como dije desde un principio, este mes de mayo va a ser solo para mamás. Así que uno de los temas más importantes para mí que yo tenía que hablar era sobre ser mamá soltera, pero ser mamá soltera no es nada más, ok, soy mamá soltera, no, sino como vamos a hablar del dolor de ser una mamá soltera, pero no por nosotros, sino que por nuestros hijos. Así que para ese tema yo tengo como invitadas a Mónica y a Ale. Esta chica ha venido desde Santa Ana, ha venido para estar en el podcast, y Mónica, que aquí también me dijo sí, yo le doy. Así que gracias por venir, por contar su historia, por venir a contar conmigo que es ser una mamá soltera, porque creo que solo una mamá soltera entiende a otra mamá soltera, porque ahí hay un montón de cosas que ya lo vamos a hablar. Así que bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias, Michelle. Y cuéntenme un poquito de su historia. Vamos a contar un poquito cada una por qué somos solteras. Ok, bueno, Contame tú comenzar, primero. Sí. Yo creo que, bueno, gracias por la oportunidad de que compartamos nuestra historia, porque muchas veces somos bien juzgadas, la mayoría de veces aquí, pero no saben el detrás, o sea, qué nos llevó a esto, ¿ya? Exacto. Entonces, bueno, en mi caso, me casé, tengo 2 bebés preciosos, son lo mejor que tengo de verdad en la vida, pero las cosas pues no funcionaron, no salieron como yo pensé que iban a salir. Y llegó a un momento en el que ya no era sostenible el matrimonio, o sea, ya no se podía. Y tocó tomar la decisión, o sea, dura, de decir, ok, o me salvo yo y salvo a mis hijos, o sigo en esto. Entonces, Claro. pues ahora estoy criando sola. Y literal, pasé de estar casada y tener a un papá espectacular para mis hijos a nada, así, a cero. Ya no. Nada, cero, ajá. Claro, ahora ha ido mejorando Que las es donde cosas, hablamos pero de lo emocional. exacto. Ajá. O sea, fue un proceso bien duro, más cuando los niños han crecido con mamá y papá y de repente desaparece el Claro. mundo en el que los has criado. Claro. Ujú. ¿Y tú, Mónica? Pues en mi caso, Michelle, gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí contigo y compartir. Igual, mamá soltera, así como ustedes, pues por decisión, básicamente, yo sí me casé joven, mi matrimonio realmente empezó, bueno, fue una decisión, por supuesto, con los años vino mi primer hijo, ahora tengo 2 niños hermosos también, son mi motor hoy por hoy. No funcionaron las cosas, fueron situaciones realmente difíciles. Uno, por supuesto, no se casa pensando en que una separación se va a dar, en que el divorcio se va a dar. Uno quizás nunca está preparado para ese momento, y menos cuando ya están los niños. Ahí siento yo que es todavía más difícil esa separación, porque quiera que no, uno se pone en el lugar de los niños y pensás, ¿me separo o no me separo? Por el daño que le puedes causar a los niños. Pero quizás esa decisión, ya cuando lo tomás desde el punto de donde nos hacemos menos daño todos, Exacto. creo que es válido. Obviamente no es lo ideal, no es pensando en que la separación va a ser lo mejor para todos. Obviamente todo proceso de separación es difícil para todo el grupo familiar. Sin embargo, a la decisión, cuando es en función precisamente de dónde, en qué punto nos hacemos menos daño, pues nada, se toma. Y ahí pues obviamente como mamás generalmente somos las que tomamos las riendas de reconstruir lo que ha quedado de familia y echar para adelante con los niños, y asumimos esa mayor responsabilidad. Claro. Yo creo que lo he dicho muchísimas veces aquí. Yo soy mamá soltera, yo fui mamá soltera desde el día 1. O sea, desde el día 1 fui mamá soltera. Pero también he mencionado siempre que mi hijo sí tiene su papá, su familia y todo, pero lo que ustedes dicen es como yo no pasé por esa etapa, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera les puedo decir como que tuve eso de que mi hijo tuvo un papá presente así al 100 y que de repente ya no está, pero siempre resulta ser difícil, y creo que ya he contado un montón de veces que esa es mi historia y cómo me tocó ser mamá más soltera desde el día 1. Así que
esta historia ya se las conté, pero ya vamos a profundizar más. Pero viene la parte también que es como, ok, se casaron, se divorciaron, tomaron la mejor decisión, todo para el mejor, para sus hijos, pero ¿qué pasa cuando son mamás solteras? O sea, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo, ok, ya te separaste, ya se fueron de la casa, hoy van a ser mamás solteras? Mira, realmente duro. Yo sí tuve ese punto de quiebre de verme a mí misma en ese momento, en el día 1 de la separación, del divorcio, cuando ya divorcio y separación, cuando ya era un hecho. Y sí, o sea, me veo a mí misma en esa imagen de, ok, estaba mi hijo, yo sola, la casa, y ahora qué hacemos, o sea, ahora qué viene. O sea, es una incertidumbre, no solo por lo económico, sino por lo emocional. O sea, en mi caso, si yo emocionalmente quedé bastante destruida por la parte del divorcio, y no porque haya sido, o sea, obviamente en los divorcios vuelan platos, hay pelea, hay discusión, o sea, es doloroso, es un proceso realmente doloroso, y luego viene un duelo, y luego viene la aceptación y la recuperación y volver a ti misma y encontrarte, porque pensabas en ti en función de familia, de pareja, pero luego toca regresar a ti y ahora con un hijo en ese momento. Entonces, obviamente es todo un mar de emociones, y pasar por ese proceso de duelo sin hacer que también, o sea, inminentemente tu hijo lo sufre contigo. Claro. Es parte de ese proceso de duelo. No solo tú has perdido a tu pareja, sino que tu hijo ha perdido físicamente y, en mi caso, emocionalmente, a su papá. Entonces, aunque sí, siempre los niños han sido como más pegados a mí, todo ha sido como bien, en el caso de ellos ha sido rápida esa salida de volver a acoplarse a la nueva dinámica familiar en ese momento. Obviamente uno lleva ese duelo por dentro, o sea, en mi caso yo soñaba con tener mi familia, con casarme, estar casada para toda la vida, llegar a viejitos, pero bueno, no se dio. Y aceptar eso y a partir de ahí, pues, reconstruirte emocionalmente y agarrar fuerza por ti misma, y en la medida que tú estés bien, tus niños también lo van a estar. Obviamente es todo un proceso. Yo y Michelle, cuando tú me decías, ¿estás lista? Y yo, sí, porque han pasado la cantidad de años suficientes desde la separación para yo venir y decir, obviamente crecí, maduré, me fortalecí, hoy puedo hablar del tema. Obviamente en ese momento yo ni siquiera, las lágrimas probablemente no me hubieran dejado hablar, pero los años, esa misma lucha que llevas contigo por los niños, o sea, te va haciendo madurar y crecer, y ahora pues poder contar desde tu experiencia que no es un proceso fácil, no es un proceso que se supera de la noche a la mañana, es doloroso, pero atravesás el dolor, pasás y llegas al punto de decir, ok, aquí estamos bien, sí, estamos mejor. No podría decirte si hubiésemos estado mejor juntos o no, pero hoy por hoy nosotros estamos bien, ¿verdad? Somos mis hijos y yo yo los veo, es mi equipo. Claro. Es mi mejor equipo y juntos echamos para adelante. Uno se vuelve equipo con sus hijos, porque es lo mismo que yo le digo al mío, le digo como, al final solo somos tú y yo, o sea, al final somos él y yo, y es lo que siempre le digo yo a Mateo, ¿verdad? Y hablando, tú dijiste algo ahorita como eso de que es difícil venir y darte cuenta de que vas, o sea, que ya estás sola, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde el primer día, enfrentarse a esa soledad es lo más difícil,
desde a mí me pasó desde las ultra, o sea, me pasó desde ir a una ultra sola, desde que nació mi hijo sola, o sea, y sí tenés esa familia y sí tenés todo eso, pero sí te falta, o sea, yo creo que muchas me pueden entender que les ha tocado ser mamás solas desde el principio, como esa partecita de, yo ni siquiera tuve esa parte especial, pues, de esa emoción, siempre había algo que estaba como apagado. Tú preguntabas, entonces, Michelle, perdón que te preguntabas qué se me viene a la mente cuando decís madre soltera o criar solas, dolor inevitable. Independientemente por qué estás criando sola, el dolor en ese proceso es inevitable. Sea cual sea la situación. Sí, para uno y para ellos. Y eso, yo creo que es que, no sé, es raro, porque ese mismo dolor te hace avanzar, pero no es fácil. O sea, lidiar, porque no lidiamos solo con el dolor de nosotras, sino con el de ellos. Y ojo, cada vez es como cada vez como un dolor diferente, porque conforme van, o sea, yo te puedo hablar del dolor quizás de mío cuando el embarazo nació, etcétera, y yo creo que ustedes me pueden decir del dolor cuando se separaron, cuando tienen que enfrentarlo, pero cada etapa de la vida es un dolor distinto, o sea, por más que uno quiera estar, yo hace poquito dije como, ¿en qué momento deja de doler? Y creo que nunca. No, yo creo que nunca, y aunque sea por decisión, uno sabe, y como decía Mónica, uno decide, sí, y uno sabe que va a traer consecuencias, pero cuando uno lo hace, ¿de dónde voy a ser mejor? Porque como mamás, yo algo sí puedo decir es que si uno no está bien, tus hijos no van a estar bien. Entonces, sí es prioridad nosotras como mujeres que velemos por nuestro bienestar emocional para que ellos estén bien. De hecho, creo que eso fue lo que a mí me motivó, porque yo te comentaba de que bueno, en mi caso fue paulatino, lo que decía Mónica del duelo y todo. En mi caso fue paulatino, y cuando llegó el punto, o sea, de separación, yo me di cuenta de que yo realmente, a mí lo único que me importaba era mis hijos. Pero también fue un golpe de realidad, o sea, de darme cuenta dónde estaba parada. Y de verdad, yo me acuerdo que esa noche yo lloraba y lloraba y lloraba de decir dónde estaba y por qué no había tomado decisiones antes. Y al mismo tiempo decir, ¿y ahora qué sigue con ellos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo les explico? Y luego cuando te empiezan a preguntar, ¿y por qué ya no vivimos juntos? ¿Y por qué esto? Entonces, el dolor siempre va a estar. Claro, y estamos hablando desde la parte, porque obviamente hay mujeres que les toca la parte económica y la parte emocional, pero por lo general siempre tenemos esto en mente de las mamás luchonas, que son las que trabajan, pero nunca se habla de lo emocional, porque yo me acuerdo que a mí me dijeron, bueno, yo lo vuelvo a repetir, mi hijo tiene una familia increíble, a mi hijo nunca le ha faltado nada económicamente, gracias a Dios, y sus abuelos, toda la familia, pero lastimosamente sí tiene esa ausencia, ¿vea? De un papá ausente presente, y así es, pero ponerle que nunca nadie habla de esa realidad emocional, o sea, como lo duro que es que un papá no esté, ¿vea? Y ahorita sus hijos están chiquitos, no sé si en algún punto se han enfrentado a una situación que sus hijos les pregunten lo que tú decís, como, ¿por qué ya no está? ¿Por qué ya no lo veo? ¿Qué pasó? Sí, no, a mí me ha pasado y es bien duro, porque tampoco uno puede ser tan indiferente en contestar como crudo a los niños. Y uno los cubre, uno los cubre. Y lo que tú decías, o sea, emocionalmente, o sea, yo lo siento mucho, pero yo lo veo así. Sí, lo económico puede ser y todo, pero lo emocional, o sea, el día a día, hoy me hicieron esto, hoy me pasa esto, hoy me siento así. ¿Qué va a comer hoy? Eso es, de verdad, es duro. Porque si cambiamos los papeles, y eso es algo que asume la gente, de que, se divorciaron, se separaron, o está embarazada la mujer sola. No, pero es que uno es mamá por decisión. Claro. Porque uno podría hacerse como mujeres, también nosotros podríamos decir, no, ¿sabes qué? Te quedas con el niño. No, cuando dicen, pero él te ayuda, o cuando te vienen a decir, pero es que te está ayudando. Y no, es que hace lo que nos le ayuda, toca. tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero yo no entiendo, o sea, de verdad no entiendo cómo, mira, yo vengo de una, vengo a repetir patrones lastimosamente, porque yo no conocía a mi papá, y yo dije, no quiero repetir lo mismo con mi hijo, y creo que pues no lo repetí al 100, ¿vea? Porque yo no lo conocí, Mateo sí, pero sí creo que traté como de mejorar esa situación,
y es feo porque no logras entender. Yo hasta el día de hoy, psicólogos, o sea, psicólogas, yo no logro entender cómo puede existir eso de que no estar presente en la vida de tus hijos. No lo entiendo. Y realmente creo que eso es lo más duro cuando has maternado con pareja o ha estado el hombre, la figura paterna. Bueno, en tu ahí. caso, que tú dijiste que era un papá 10. Sí, o sea, créanme que mi proceso fue bien complicado porque nadie podía creer que que ya nos habíamos separado y que venía el divorcio, o sea, nadie, porque igual tampoco fue algo como que lo demostráramos o algo así. Yo siempre como que mantuve las cosas como muy en privado y la verdad es que como papá, o sea, yo no puedo hablar. Yo le decía a Michelle que yo no sé qué es desvelarse, por ejemplo. O sea, yo no sé qué es levantarse de madrugada, porque bañar un recién nacido, porque a mí me da miedo que le iba a botar, que no sé qué. Y él era experto bañándolos, que jamás yo me imaginé que en algún punto como papá se iba a desaparecer. O sea, no iba a estar presente. No. Y fue duro y ahí es donde yo venía y ya realmente no me interesaba tener ninguna comunicación como mujer, cero, sino que era por tus hijos. Ellos te ven y asimilan tu presencia ahí. Sos su papá, sos su todo, Entonces, ¿cómo es posible que ya no estés? O sea, y esa parte creo que es bien complicado para la mayoría de mamás solteras, porque muchas veces los hombres piensan que uno a ellos los quiere buscar y a uno, exacto. no. Eso va a decir justamente, o Exacto. sea, no. A veces creen que es como, no me supera. No, o sea, no me importas, es por los niños, es porque tu hijo te necesita. Si uno, ¿qué más quisiera uno que venir y resetearles la cabeza y que supieran, o sea, resetearles y decirles, no existe la palabra papá, pero no se puede, o sea, no se puede. Sí. O sea, lastimosamente es donde uno viene y dice como, bueno, ¿cómo le hago, para que esté presente? Mira, sí, en mi caso, quizás yo, al igual que tú, o sea, repitiendo patrones, yo no crecí con mi papá. Yo como niña, una de mis heridas, y lo reconozco y la trabajo, es esa herida del abandono, la herida del papá que no estuvo ni físicamente ni emocionalmente. Y precisamente por eso, ese era como mi pavor, mi miedo al momento de tomar la decisión de separarme, de decir, yo no le puedo hacer a mis hijos lo mismo que me pasó a mí, porque yo no quiero que pasen por ese dolor de ausencia, y por de eso sentir, a veces uno no permite cosas. Exacto, por eso no permite cosas, exactamente. Sí. Pero creo, en mi caso, yo me hice tan responsable, no tan responsable, sino que tan mamá gallina de mis pollos, que siempre fui como emocionalmente todo para ellos y traté de alguna manera de que al momento, bueno, los preparé sin querer, queriendo, que al momento que se diera, sin pensarlo porque no lo tenía ni premeditada la separación, como les digo, que ese impacto no fue tan duro y sobre todo porque los dos estaban pequeños, la niña está pequeña, el niño estaba pequeño cuando se dio el divorcio, que no, que había, digamos, no era manera de ellos como de percibir realmente la ausencia como tal del papá, pero obviamente sí, llega el punto en que preguntan, ven, familias y hasta uno, pues hasta para uno es, o sea, yo sé que pasás por ese proceso de aceptación y que decir, bueno, ya estuvo, ahora pasó lo de la separación, no importa. Pero cuando ves familias y decís, ¿por qué las demás familias sí funcionaron y la mía no? Creo que eso también es como bien difícil para uno. Pero de alguna manera tratar de ir poniendo curitas y sanando esas heridas, no solo en ti, sino que en los niños también. Y es cierto, o sea, los papás de ellos no están físicamente, emocionalmente son ese que se llama patrón evitativo, que no es aquella emoción que mi hijo y aquel apapacho que tiene uno de mamá con sus hijos. En el hombre quizás es más difícil, no quiere decir que no se desarrolla, que no lo tengan, porque he visto papás que son wow con sus hijos, o sea, más que una mamá, o como en tu caso ese que decís, o sea, yo no me imagino, nunca me he imaginado yo. Y no ha sido, exacto, entonces no ha sido mi experiencia y la admiro en un hombre, admiro esa paternidad, pero ¿qué pasa? O sea, no es algo
sostenible de repente en el tiempo, porque mira lo que pasa. Entonces, cabal lo que dice Michelle, o sea, no te digas a explicar en qué momento se da esa como... Se rompe todo sí, eso. se rompe ese vínculo, pero uno como mamá, imposible romper ese vínculo. Puede que haya mamás que sí logren, o sea, que no logren, sino que les ha pasado. Que les haya pasado, ajá. que sea la mamá la que abandone el hogar. Pero no es nuestra realidad, pues, al contrario, o sea, creo que en la mayoría de casos es mamá quien toma la rienda de la crianza de sus hijos, pues, sola. Y es bien duro porque, o sea, yo como lo veo, es que, bueno, se rompe, pero ¿quién asume la carga emocional? Sí, de sea, todos. no, ¿Nosotras? Sí. Claro. Nosotras, o sea, en una separación o como haya sido, porque un niño no está con su papá, no tiene la figura paterna ahí, es consecuencia de ambas partes. O sea, Claro. pero no están ambas partes asumiendo esas No. consecuencias. Exacto, buen punto. Entonces nos toca Sí. ahí a nosotros y un golpe de realidad, no sé qué piensan ustedes, yo no soy una mamá que dice, es que yo soy mamá y papá a la vez. No, yo soy mamá. No, yo soy mamá. O sea, yo soy mamá y yo quisiera ser papá y llenar. Uno quisiera llenar esos emocionalmente a mis vacíos. hijos. Yo quisiera, exacto, Ajá. yo Pero quisiera no, decir pero eso. no. Ajá, pero no. Y eso es lo más Y duro, siempre creo yo. existe ese sí. vacío. ¿Y en qué momento Ujú. ustedes se dieron cuenta que pesaba más lo emocional que lo económico? Porque a veces uno dice, vea, como, bueno, yo tengo mi trabajo, o bueno, la familia me ayuda en todo, me paga todo, pero ¿en qué momento vos decís, realmente no es lo económico lo más importante? O sea, que el papá lo topen en la procuraduría o que el papá venga y te pase una mensualidad de 1,000, 5,000, 10,000, lo que sea. ¿En qué momento ustedes ven como va más allá del dinero? A mí me pasó algo horrible y no se lo deseo a nadie, de verdad. En el proceso del divorcio, exponer a mis hijos, porque por las leyes y todo, pues ellos tienen que ser escuchados. Entonces, ellos tenían que 6 y 4 años. Entonces, los llaman al juzgado para ser entrevistados. El juez les tiene que preguntar si ellos están entendiendo qué es lo que estaba pasando, si sabían qué significa el divorcio y todo. Y verlos a ellos expuestos a eso, empezaron a llorar. O sea, cuando entramos ya a la audiencia, el juez estaba que nos iba a matar, porque los niños se pusieron bien mal. Y eso que yo venía con una terapia que no se imaginan, ahí trabajando. Y en las entrevistas con los psicólogos, vienen y les preguntan, ¿con quién quieres vivir? O sea, los niños viven conmigo, pero les vienen, y claramente no estaba en discusión con quién iban a vivir. Pero vienen y les preguntan, ¿con quién quieres vivir? Y los dos dijeron que con su papá. Y miren, para mí, de verdad, a mí se me rompió todo, pero entendí en ese mismo momento de que no era porque yo estuviera haciendo mal las cosas, era por la ausencia que ellos tenían de él. Que lo querían. Y lo duro fue que, lamentablemente, el psicólogo que me tocó, no, miren, yo de verdad, a mí me mandaron a esa terapia. Después yo dije, bueno, no me importa, porque yo sí me enojé, o sea, me enojé feo, porque me empezaron a cuestionar, ¿y por qué los niños no quieren vivir con usted? ¿Y por qué esto? Pero, y a todo eso, yo dándoles absolutamente todo, económicamente, dando todo por el todo emocionalmente, creo yo, hasta lo que no tenía, y ver que tus hijos aún así digan que con él, y que me cuestionaran, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo, de verdad, o sea, yo quisiera saber por qué, les dije, y me quedé pensando, y yo dije, es por el hecho que no lo ven, porque ellos tenían a su mamá, a su papá, y ahora solo tienen a mamá. ¿Qué se hizo papá? Entonces, ahí era como que yo traté en todo tiempo fue como la paz por ellos, para no llevar, ya el proceso era duro. Yo decía, no, la paz por ellos, uno empieza a bajar la cara por ellos, y aunque uno por dentro se esté muriendo. Y es que se reprime uno cosas que quiere decir. Ahí yo dije, no importa lo que yo haga, papá es papá, y yo no se puede. ¿Y sabes qué pasa? Que al fin de cuentas, mamá es la que está siempre, pero mamá es la que regaña, mamá es la que corrige, mamá es la que está cansada, mamá es la que no quiere jugar, mamá es la que no tiene tiempo. Nos ven todas las caras, todas las facetas. Todas. Que justamente... Y papá llega, pero papá llega solo a jugar, papá llega a visitar, lo cual, ok, perfecto, así está el convenio y ok, así es.
pero no ven esa faceta. Y no lo van a entender porque están niños. Exacto. Hasta que estén grandes. Hasta que estén Exacto. grandes, Y sí. quizás eso es lo cruel Que uno siente. que uno siente. Sí, porque a mí me pasó con Ujú. Mateo, o sea, era como, yo me acuerdo que hasta igual, me quebré, bueno, mi hijo está más grande, vea, ya va a cumplir 12, y ponerle que sí, había momentos que me decía como que él era más feliz con su papá, y yo, claro, ¿cómo no vas a ser más feliz con tu papá si tu papá Claro. lo ves de vacaciones? Eso, Lo ves de la es manera, Ajá. lo ves chivo, o sea, ¿sabes? Que vamos Yo a soy comer la que aquí, tiene que vamos ver allá. qué vas a comer, que comas, Claro. que estés saludable, que estés bien, que te vistas, que seas limpio, o sea, levantarte, las tareas, todo. levantarte, que Ajá. seas Sí. un hombre bien, que el día de mañana seas un hombre responsable, o sea, Sí. ¿sabes? Ujú. Pero esas cosas te quiebran y tú Sí. decís como, ¿en qué momento Ujú. pasa esto? Pero a mí un montón de gente me ha dicho como con el tiempo pasa, con el tiempo... Yo siento que no va a pasar hasta que ya sean adultos. Sí, yo creo, mira, ajá, yo creo que llega un punto que Ujú. ellos lo entienden. Pero Porque yo lo ponete que entiendo nosotros como lo hija, vivimos yo lo como viví. hijas. Yo lo viví como hija y hoy Exacto. como mamá y Ujú. adulta entiendo muchas cosas de mi mamá que antes yo, Ujú. para mí era como, no, o sea, yo lo juzgaba mucho Sí. y ahora que ya estoy grande lo entiendo. Yo se lo digo a Mateo, o sea, le digo, un día vas a entender, y, pero ¿cuándo? Nunca me dice, o Ujú. sea, Sí. pero es parte de la edad, creo yo. Y otra cosa que les iba a preguntar, ya me acordé, ¿qué es la parte más, si alguna vez sus hijos les han hecho es que estas preguntas yo las tengo que anotar porque si no son preguntas importantes. ¿Alguna vez uno de sus hijos le ha hecho alguna pregunta que les partió el corazón? Muchas, pero eso ya no me acuerdo cuál, todas. Sí. Bueno, pero yo sí tengo Ajá. una y me recuerdo que la situación de él y mía solo no era, Ujú. no existía nada, entonces solo no, me dice mamá, pero se fue, porque él prefirió hacer su familia nueva y me dejó. Ujú. Y realmente es algo que yo le dije a Mateo, de verdad, le pedí perdón. O sea, le Ujú. pedí perdón yo, porque a veces Sí. uno por las malas decisiones que uno toma, Ujú. uno se lleva en la colada a los hijos. Y yo Ujú. le pedí perdón y le dije, perdóname porque mis malas decisiones, las cosas tontas que uno hace cuando está joven, Ujú. me llevaron a traerte a este mundo en esta situación. Y Ujú. tú no tenés la culpa. O sea, traté de quitarle como esa culpa a mi hijo, ¿me entendés? Ujú. Porque es como, uno como hijo, y yo lo sentí también en algún punto, pensás como, a mí no me quiso y a mí me dejó. Ujú. Y realmente no, a veces también las cosas es con la mamá, ¿me entendés? O sea, Exacto. es uno, la relación de uno, pero es lo que a veces los hombres no entienden, los papás no entienden que la relación con tus hijos es la relación con ellos. tus hijos. Ajá. Y el Ajá. hecho de que las cosas no funcionen con la mamá, aunque esté loca, lo que querrás, siempre tenés que estar presente por tus hijos porque les estás haciendo una herida bien grande. Ujú. ¿Me entendés? Ujú. Pero como te digo, o sea, como esa pregunta a mí no se me olvida, me partió el corazón, pero tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi Ujú. hijo por mis errores, Ujú. pero igual me pesa, o sea, claro. me pesa porque decís como, ¿cómo pues? Mira, a mí hace poquito lo que me pasó, que es lo más reciente, no fue tanto una pregunta, sino un comentario que me hizo. Y yo voy a repetir esto porque de verdad es como quizás, yo no reniego, yo la verdad que yo no, porque yo digo, bueno, Dios, gracias, si permitiste esto, al final me ha servido para crecer y todo eso, no es fácil porque no es fácil, pero sí me parece bastante injusto, la verdad, que uno tiene que lidiar hasta con las consecuencias de las decisiones. Vaya, tú decís, las decisiones que tomaste y esas son las consecuencias de joven, pero no solo son nuestras decisiones, sino que también las de ellos. Ujú. Pues hace poquito, Sebas, que es mi hijo mayor, tiene 7 años, me dice, mamá, ellos se van el fin de semana con el papá, y bueno, regresa el domingo y me dice, mamá, fíjate que le ayudamos a mi papá con la mudanza y conocimos su casa nueva, porque pues ya él tiene su pareja, tiene otro bebé, entonces me dice, y le ayudamos, y yo trato, cuando él llega con estas cosas, yo trato de reaccionar lo más normal posible, porque sé que les afecta, pero mis hijos son bien fuertes, la verdad. Ujú. Y Es que tienen les una afecta. madurez que, Ujú. de verdad. Yo no sé de dónde sacan a Pero veces sé esa que le madurez. afecta. Ajá. Entonces, y buscan como la manera de camuflar. Entonces, yo le digo, trato de actuar como que es lo más normal del mundo que ahora Ajá. tu Tienen papá una tiene otra familia, familia. Ajá, exacto. entonces, y uno, no es que yo sepa, es que yo digo, Señor, dame sabiduría, ¿cómo hago para enfrentar esto? Ajá. Y le digo, ay, de verdad, mi amor, ¿y qué tal está en la casa? ¿Está bonito? Que no sé qué. Sí, me dice, y qué bueno por tu papá, qué bueno por tu hermanito.
Sí, me dijo. Y se quedó así como que, ahora ya va a vivir con él, me dijo. Pero me lo dijo de una manera No, el mío también. que yo solo le dije, sí, mi amor, ya va a vivir con él, mira que él no ha... Yo lo agarré por el otro lado. Mira que él no vivía con él todavía. Ustedes ya, ahora le toca a él. Miren, yo, o sea, yo no Mira, sé dónde sale, eso, saca uno de esas ¿sabes cosas, qué? porque sí les afecta. Sí, o sea, yo Ajá. con mi hijo, en ese caso, yo prácticamente le enseñé, o sea, le enseñé a mi hijo a que esa situación era normal, pero me la exacto. preguntó y me dijo, pero ¿y por qué conmigo no fue así? Ujú. Entonces es como, ¿por qué conmigo no fue así? Es como, volvés a explicar y volvés a decir, pero les queda eso a ellos. Pero como yo le digo, los niños no tienen la culpa. O sea, los Ujú, hermanos no exacto. tienen No, la culpa. Y le digo yo, ajá. tú la tenés que Exacto. amar y querer porque ella no tiene la culpa. Pero a veces también yo trato de que él no tenga un resentimiento, ¿me entendés? Como porque ella sí tuvo un hogar y yo no. Pero Y ojo, gracias a Dios que tenemos como esa esa, conciencia. sí, porque hay otras mamás que que no, sí y a están veces... locas, la verdad están locas. Pero a veces también es como lo Ajá. que te digo, a veces el mismo dolor Sí, que el mismo sienten dolor. que las hacen ser así y al final de cuentas uno termina dañando a los hijos. A los hijos. Porque yo aquí no exacto. es que estoy defendiéndolo ni la situación del papá, ni la situación, estoy defendiendo y protegiendo a mi Correcto, hijo y estoy tratando de correcto. ponerle como la mejor escenario, que ojo, el mío hubo un día que me dijo, ya para de mentir. O sea, un día que me dijo, ya para de mentir o me voy a enojar con vos también. Sí. ¿Me entendés? Sí, Entonces es yo que- dije, ay, no. Es llegué al llegan a punto ese que yo punto, dije, ajá. ya no lo puedo salvar. No, O y es sea, que ya por no más puedo que- salvarlo, ya ajá. no, por más que yo trate así, o sea, él ya no se Exacto. cree las cosas, ya no lo puedo salvar. O sea, Es lo que que pasa ellos es que mi hijo ven es y muy entienden. reservado No, pero y ellos mi hijo ven y se, entienden. claro, Ujú. pero mi hijo se guarda todo. O sea, él es como, él se guarda todo y ve y es como actúa normal. Ujú. Pero Sí, quien lo ve sufrir soy yo, ¿verdad? claro. Como Sí, sí, sí. mamá, creo que nosotras Sí. somos los que los vemos cómo les afecta. Exacto, y creo que eso es mira, esa es una de los superpoderes que uno saca como mamá, es tratar de pintarles de colores el mundo como en la vida es bella, la Ay, película, sí, exacto. o sea, tratar de Sí. pintarle una realidad ajena a la que, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, pero a la larga, obviamente son niños que crecen, que se dan cuenta, que comparan, que ven la realidad y que empiezan a hacer otro tipo de preguntas también. Y yo tal vez no recuerdo alguna pregunta incómoda, pero sí he tratado de hablar con ellos la mayor cantidad de veces como tú, pedirles disculpas precisamente porque los errores son de nosotros los adultos. Los niños quedan como en medio de la cancha sin saber para dónde agarrar y pues parte de ese ser mamá creo que es cuidar ese corazón, tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas es cuando muchas veces no tenemos las respuestas y no sabemos qué contestar. Y eso también es parte de lo que nosotros, ese dolor que llevamos dentro de esa herida, porque esas preguntas te vienen a abrir otra vez la herida, te vienen a recordar por qué estás en esa situación. Sí. Y querer maquillar algo, o sea, por tanto tiempo pues no se puede. Y sí, la verdad es que es un gran reto. O sea, es un gran reto y es difícil. Es complicado. Ahora, ¿qué le dirían ustedes a los papás de sus hijos o a los papás en general que están en esta situación? O sea, que son ellos los que no están presentes. Aquel silencio. Mira, fíjate que pasó mucho tiempo, en mi caso pasó mucho tiempo para lograr hacerle entender esa parte al papá de los niños. Gracias a Dios, él como que ahorita ya ha recapacitado bastante y de verdad, o sea, no vamos a tirar aquí solo lo malo, ¿verdad? Sino que también reconocer lo bueno, como que él le cayó el 20 de que, yo creo que esto me atrevo a decirlo yo, que él cabal había mezclado, ¿verdad? Quizás el resentimiento conmigo lo mezcló con los niños, pero yo sí le diría a todos los hombres que estén en esa situación, que tal vez, o que yo entiendo, no pueden estar con la mamá de sus hijos, pero eso no tiene nada que ver. No se olviden de sus hijos, los necesitan. Los necesitan, de verdad no saben el impacto que van a tener en estar o no estar en la vida de ellos. Y de verdad es madurez de ambas partes estar presente en la vida. Ahora con la tecnología, o sea, no quieren hablar con la mamá, pues cómprenles un teléfono. O sea, hay tantas maneras de hacer las cosas bien, pero todo está en querer.
Y ¿saben qué? A veces no se trata, es que definitivamente no se trata de lo económico. Y era algo No. que yo alegaba siempre. No tenés ni que gastar un 5 para estar presente en la vida de tu hijo. Puedes agarrarlo, llevarlo a un parque que es gratis. O sea, ¿cuántos parques no tenemos aquí en todo El Salvador? Llevarlo, compartir una tarde con él. Créanme que yo creo que se va a acordar más de esa tarde que toda Que la de lo que semana le que compró. nosotros. Ajá, ¿Ah, sí? o de algo que O le que algo que le compró. compró. Entonces, de verdad, estén presentes. Eso. Sí. O sea, dejen de lado todo lo negativo y piensen en ellos. De verdad, cuando uno se concentra en ellos, uno logra avanzar y los niños van a crecer con eso, pues. Van a cambiar la vida de un adulto en el futuro. No, y sabes que los niños no ven el dinero. No, a ellos no les importa. Y al final no le podés poner un valor económico No. a nada, no lo hay. O sea, por más que no, que no pasamos pena económica y que da y que aporta, pero es que no es ponerle un valor a la relación, no es ponerle un valor a la estabilidad emocional, eso no tiene precio. Al igual que Ale, a mí sí me pasó eso de que dio un vuelco la situación. Yo lo atribuyo al final, a la larga, pues uno deja de complicarse y tratar de sanar la herida desde ya la perspectiva de la madurez y decir, bueno, estábamos muy jóvenes y no supimos cómo resolver la situación, no supimos qué hacer, cada quien agarró por su lado, aquel pues agarró que fiesta, que prioridad del trabajo, pero llega un momento de retorno. Llega un momento en que a la larga, al menos en lo que me pasó es que puede todavía recuperar esa relación. Exacto. El niño está pequeño, ha tratado de estar físicamente, emocionalmente, desde sus posibilidades o limitaciones, ¿verdad? Porque también eso depende mucho de la persona y de las heridas que también ellos cargan en sí mismos. Pero siempre que se da esta oportunidad de que se da este punto de retorno y que la sepan aprovechar, que sepan valorar que estos momentos se van, los hijos de repente, o sea, nosotros los vemos, crecen, ahora ya no te necesitan. Exacto, estamos ya llegando a ese punto con nuestros niños grandes. Y este es el último momento, es la última oportunidad de disfrutarlos, de estar emocionalmente. Y no solo eso, sino que si vamos a estar, pero vamos a estar bien. Porque tampoco es que yo no voy a dar ese paso a ser una mejor persona para que mi hijo sea también, o sea, que sea ese que yo pueda ser ese ejemplo para mi hijo también, lo que yo quiero que en él se convierta. Pues que él se convierta en eso. Ajá, exacto. O sea, al final la figura paterna tanto para niñas y para niños es sumamente importante porque para el varón marca cómo los pasos que va a seguir el varón, es su ejemplo, es su modelo, es su superhéroe. Para la niña, pues es su primer amor. Y no puede ser que siendo mi papá mi primer amor sea el hombre que me causa daño. Por eso creces escogiendo mal. Pues sin irnos más lejos, no estamos, ahí estamos, y ahí, exacto, de ahí venimos. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que siempre hay una oportunidad de ser mejores por nuestros hijos. Nosotros que los tenemos, nosotros que tenemos esa bendición, esa oportunidad, no somos papás por casualidad, no somos mamá por casualidad, no somos papá por casualidad, por algo han llegado esos niños a nuestras vidas y es para sacar la mejor versión de nosotros, para que nosotros queramos ser mejor por ellos, sí por nosotros, pero también porque hay alguien que va siguiendo tus huellas, hay alguien que va siguiendo tus pasos y hay alguien que te está observando todo el tiempo. Entonces, ¿en quiénes nos vamos a convertir para ser esos niños que van a ser adultos en el mañana, que tengan las herramientas de ser buenas personas, que sean fuertes, que sean nobles, que sepan amar y que ellos también puedan formar sus familias, aunque nosotros no hayamos tenido esa oportunidad? No podemos negarles esa oportunidad a ellos, aunque a nosotros no nos funcionó, pues eso no, o sea, tenemos que cortar ese círculo y romper patrones. Separados lo podemos hacer, o sea, eso no es una limitante. Claro. Pues yo pienso lo mismo, este mensaje al que le quede el guante, que se lo plante.
Pero sí es súper importante, o sea, realmente este mensaje es para todos los papás en general, la importancia que son en un hijo, el vacío que pueden crear, cómo pueden venir y realmente afectar en el futuro, en la toma de decisiones, ¿vea? Y que los hijos sufren, o sea, realmente los hijos sufren y a veces vos estás bien campante en tu casa con nuevas familias, con nuevos hijos, pero que no se te olvide que tenés otro hijo que también te necesita y no le pudiste dar un hogar, ok, pero dale un papá. Dale una persona presente. Y esto es para todos que lo estén escuchando. No importa si la mamá es loca, no importa si te cae mal, no importa. Tú el día de mañana vas a enseñar y vas a decirle a tu hijo, sí estuve y sí traté, porque tu hijo va a crecer, no va a ser un niño toda la vida. Y ustedes van para viejos. Y un día esos niños los van a necesitar ustedes, así como ustedes no estuvieron cuando estuvieron chiquitos, tampoco esperen que de adultos estén. Entonces yo leí vi un TikTok que decía, lo que a mí me faltó en la niñez es lo que a ti te va a faltar en la vejez. No vamos para más jóvenes y no solo tenemos un hijo o dos, hay que contar los hijos que se tienen, si son 2, si son 3, aunque sean regados, pero son hijos. Entonces ese es mi mensaje para todos los papás. Realmente también, si ustedes mujeres, porque eso también pasa, se casan con hombres que tienen hijos de otros matrimonios o de otras personas, si ustedes son buenas mujeres, enseñen a los papás a estar cerca de sus hijos, a que sean buenos papás, porque hoy esa mamá se quedó sin el papá de su hijo por X o Y razón. Y el día de mañana también se los va a hacer a ustedes. Entonces hay que ser inteligentes como mujeres también y apoyar y tratar de enseñarle o tratar que hagan los hombres y que estén presentes. Todos tenemos heridas, porque todos tenemos heridas. Yo tengo una herida de abandono, yo no conocí a mi papá y sin embargo me quedé siendo mamá. Entonces, que vengan y digan como hay personas heridas, todos estamos heridos. Sí. Pero entonces lo que hay que hacer es sanar esas heridas con nuestros hijos. Correcto. Así que ese es el mensaje que yo le doy al que le quede, al que lo entienda y a los que lo entiendan. Y los que no, pues sí, cada quien decide que vive, cómo vive y lo que hace. Pero todo, para mí, todos los actos y las cosas que uno hace en esta vida tienen consecuencias. Totalmente. Y todo se paga en esta vida. Sí, todo. No vamos a ir de esta vida sin pagar hasta el último grano de maíz que nos comimos. Creo que ese ha sido mi podcast más personal. Y ustedes calladas. Te apoyamos. Hablé por todo. Así, solo digan yo voto, yo apoyo. Es que es la verdad, o sea, hay cosas que se tienen que decir y realmente creo que entre todas las mamás y todos nos tenemos que empezar a ayudar y tratar de cambiar ese chip, no por nosotros, porque siempre lo he dicho, uno se vuelve a enamorar, uno rehace su vida, uno encuentra otra persona, pero lastimosamente los hijos tienen un papá y una mamá, no más. Ahora, si porque se murieron los hijos no tienen papá o mamá, esa es otra historia y son otro tipo de heridas y es entendible. Claro. Pero porque está ahí acostado haciendo nada o algo, no tienen papá o no tienen mamá, no. O sea, solo no me cuadra, pues. Sí. Y tiempo siempre hay tiempo para todo. Así es. Ya no sigo mejor porque el tiempo van a fundar, ya me imagino todo el ataque, pero solo es defensa para los hijos, para que dejen de ver tanta gente herida. Sí, no. Para que el día de mañana no se sigan repitiendo patrones, para que dejen de ver tantas mujeres que las dejan, tantas, porque también esa es otra cosa. Los hombres tienen hijas y lo que ellos hicieron también se los pueden hacer, ¿me entendés? Exacto, se repiten los patrones y eso es en general. Si no, pues aquí una muestra al botón, donde cómo se repitió el patrón. Pero bueno, les voy a hacer unas preguntas rápidas, vean, para que sigamos aquí hablando ya de lo último. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado cuando se quedó sola? En el momento que te quedaste sola. Algo bueno está por venir. ¿Tú? Seguí adelante. Sí. Todo pasa. Sí. Todo pasa. Ahora, ¿qué le dirías a tu hijo si escucha un día este podcast? Yo le diría a los dos. A tus hijos. Sí, que los amo, que todas las decisiones que tomé es por ellos. Probablemente no les van a entender nunca, pero todo es porque los amo. O sea, así, porque quiero verlos bien y los amo. Eso. Yo igual, que los amo mucho. Bueno, Alejandrito, estoy segura que lo va a ver.
Pero a los dos que los amo, que no me pesa para nada haber tomado la decisión de seguir adelante, de estar presente con ellos, de estar 24/7 con ellos, 365, los disfruto, somos el mejor equipo, hemos salido y vamos a seguir saliendo adelante. No es nada, por supuesto, en contra de papá, al contrario, yo admiro ese amor que cada uno tiene para su papá desde su niñez y pues nada, que mientras Dios me dé la vida, mamá va a estar ahí con ellos. Yo para mi hijo, pues si ve el episodio algún día, porque él no me ve, pero si lo ve algún día, sabe que lo amo con todo mi corazón, que el dolor pasa, que a veces cada persona tiene diferentes formas de amar, diferentes formas de demostrar el amor, que a veces no es que uno sea culpable de las situaciones, sino que a veces las cosas pasan así y uno tiene que aceptarlo. Que agradezca, se lo digo a mi hijo todos los días y te lo vuelvo a decir, que agradezca porque está rodeado de demasiado amor, tiene una familia maravillosa de parte de mamá, de parte de papá. Sí hay cosas que le faltan, sí tiene ciertas ausencias, tiene mucho que ver también el país, pero que él sea feliz con lo que tiene, porque como yo le digo, hay personas que no tienen ni papá ni mamá por circunstancias diferentes y él, para bien o para mal, los tiene a los dos. Entonces, que agradezca todos los días, que sea feliz con lo que tiene y que se fije más en lo que tiene que en lo que no. Entonces eso le diría yo a mi hijo. ¿Qué mensaje le darían ustedes a las mamás solteras? ¿Un mensaje que les quieran dar? Que se puede, que somos guerreras, que estamos aquí cumpliendo la misión más importante de nuestras vidas. Es difícil, por supuesto, no es la situación por la que quisiéramos atravesar, ni nosotras, ni mucho menos que nuestros hijos la pasaran. Pero se puede, no debería de ser normal, pero ahora es cada vez más que se dé esta situación. Estamos en un mundo que parece que fluye con la... Qué fácil separarse. Exacto, con la vibra. Sí, o sea, eso de separarse, de buscar donde me sienta más cómodo, menos expuesto, con menos compromiso. Pues qué, no debería de ser, vuelvo y repito, no debería de ser, pero ahora que somos parte de esto, aunque no lo hayamos querido, vamos que se puede. No estamos solas. Yo igual le diría, no estamos solas, no son ni las primeras ni las últimas. Yo sí les diría, tómense de la mano de Dios, así, sí. Tómense de la mano de Dios, cuídense ustedes, porque de verdad, mujeres, si nosotras estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Hagan todo desde el amor. Dios es amor, amémonos nosotras, perdonemos lo que tengamos que perdonar y enfoquémonos para adelante, ya no reprocharnos, no porque esto, porque no, pues esto es lo que nos ha tocado, ¿qué voy a hacer con las herramientas que tengo? Yo sé que hay situaciones difíciles, no solo en emocional, la economía en el país, o sea, en todas partes, pero mujeres sí podemos, créanme que sí podemos, de la mano de Dios y con esfuerzo y valentía vamos a salir adelante, así que solas no estamos, ninguna. No. Y fíjate que mi mami siempre me decía algo, mi mami obviamente nos crió a los 3 sola, y pudo, y quizás de ahí es donde yo tengo esa como lucha constante de decir sí se puede y aunque no lo hubiera querido, pues ahí voy pudiendo, ajá. Y mi mami siempre decía, mira Mónica, Dios nunca, y me lo decía así con ese, Dios nunca abandona a una mujer sola, jamás. Sí. Y definitivamente lo creo y doy fe de eso. Yo igual a todas las mamás solteras lo mismo. Siento que Dios nunca abandona ni a las mamás solteras ni a los hijos que le falta algo. Siempre está con ellos, también opino lo mismo. Pero también como mamá soltera, sí les puedo aconsejar que no le metan odio a sus hijos con respecto al papá, no le metan odio a sus hijos con respecto a la otra familia, porque realmente el daño no se les hace a ellos, el daño se le hace
a nuestros hijos. O sea, nuestros resentimientos, lo que nosotros sintamos y todo eso, pues mire, para eso tienen migas, todos, vengan, llámenles, díganles, no los soporto, pero a los hijos no, a los hijos sí, enséñenles a respetar, amar a sus papás, sea cual sea la situación, que existe un amor, que existe un respeto, y ellos solitos se van a dar cuenta cuando estén grandes, pero no fueron ustedes las que les sembraron esas cosas a los hijos. Eso por una parte, por otra parte es como, bueno, dedíquense a ustedes también. Yo sé que es difícil si te toca trabajar, ver hijos, es súper complicado, pero como tú dijiste, como mamás, estar bien, tus hijos van a estar bien y hacer niños fuertes, porque también esa es otra cosa, hacer niños fuertes, como yo le digo a Mateo, gracias a Dios no tenés una enfermedad, gracias a Dios no estás en otra situación, gracias a Dios, o sea, agradecer lo que tenés y hacer niños fuertes, que no anden por la vida, que el día de mañana sean drogadictos aquí o lo otro, porque, ay, es que yo no tuve un papá, es que yo no tuve una mamá, no, hagamos niños fuertes también y enseñarles a ser caballeros, mujeres de bien, que escojan bien sus esposos, hombres que sean buenos esposos y nada, pues nos queda a nosotros y no, es lo único, nos queda a nosotros. Así que bueno, gracias por venir, gracias por venir a hablar de este tema de mamás solteras. Igual, ya saben, cuéntenos sus historias, escríbanos, aquí van a salir las redes de ellas también. No se les olvide suscribirse al canal, voy a venir con más temas y cada vez me voy soltando más. Entonces no se les olvide poner sus comentarios, escribirnos todo y también si quieren venir al podcast con la Misho a contarme sus historias, a hablar, si creen que su historia les puede ayudar a otras personas o hablar de algún tema, de verdad, escríbanme, yo con gusto los invito para que vengan. Así que gracias por venir. Gracias. Y bueno, nos vemos el otro martes y hay que poner ojo en todo lo que hacemos. Nos vemos el otro martes.